Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos al Pabellón Municipal de Pontevedra, bienvenidos a este primer torneo internacional Ciudad de Pontevedra, pues a este segundo partido de este triangular entre la Asociación Académica San Mamés y el Club Cisne de Balonmano, este partido, el segundo partido triangular, después de ese primer enfrentamiento que se llevaba el Teucro de Pontevedra. Veremos ahora quién se lleva el gato al agua. Para comentar este partido tengo aquí a mi lado a Toño La Fuente. ¿Qué tal, Toño? Hola, buenas tardes. Bueno, después de lo visto en el primer partido, que resolvió un poco la incógnita, ¿no? del nivel que podía tener este equipo invitado, ¿no? Este equipo portugués, el San Mamés. ¿Cómo ves? ¿Qué pronóstico puedes hacer de este segundo partido? Hombre, el equipo portugués ha mostrado ciertas debilidades en defensa, genera mucho espacio y entonces el resultado del primer encuentro no fue tan abultado porque los porteros han hecho muy buen trabajo. Entonces veremos si el Cisne es capaz de encontrar esos espacios y cortar el contragolpe, porque no, creo recordar que fueron 7 goles de contraataque que metieron el equipo portugués en la primera parte. Sí, tardaron un poco, ¿no? en soltarse, ¿no? Y empezar a meter sus contraataques, pero sí que es cierto que en cuanto lo hicieron empezaron a meter problemas al Teucro. En cualquier caso, veremos al Cisne, que es un equipo al que también le gusta correr, y veremos si el partido crece en intensidad y empieza con un registro notador más alto que el anterior, que sí que es verdad que costó un poquito esos primeros goles. El balón que ya se mueve aquí en el Municipal, jugando el Cisne con esa primera línea reconocible, con Daniel Neves en el lateral izquierdo, con Carlos Pomo en el lateral derecho, y Álvaro Preciado en el centro. Ese primer intento de Román Arbolella en el pivote, entraba con la figura de Thiago Almeida en portería. Ahora lo intentaba, restricción rápida por parte del equipo portugués, entraba los brazos de la defensa y aparece, como no, Carlitos Álvarez para rematar ese contraataque, poner el primer gol del partido. Y ojo que no dejen correr a Carlos, porque pueden llevarse un saco de goles, ¿eh? Tercera generación de los Domínguez aquí en el pabellón municipal, sobrado de calidad. Es un chaval que tiene un juego y un control de muñeca muy, muy bueno, y entonces si lo dejas correr te puede hacer un roto. Y sobre todo una insultante juventud, debo decir, porque atesora una calidad impropia de su edad, un talento, la verdad, que desbordante. Juega el equipo portugués ahora en zona derecha, ahora para ese zurdo, bien al pivote, y bueno, contando del equipo portugués con ese arma tan característico que es el pivote, y ahí veíamos cómo lo intentaba Carlos con ese contraataque, con ese contragol tan característico y que tantos réditos le ha dado al Cisne. Uno más con este 7 metros que consigue, que será el propio Carlos el encargado de ejecutarlo. Quizás, bueno, podría haber dado sanción, ¿no? Aparte del 7 metros. Desplazamiento en el aire muy claro. Eso, bueno, en un arbitraje normal, ahora mismo está, según está el reglamento, son 2 minutos claros. Quizás en otro momento de partido también, ¿no? Sí, estamos empezando, igual el árbitro está permitiendo un poco, aún estamos calentando. Bueno, pues 2-1 para el Cisne. Los goles de Carlos Álvarez, que, bueno, perforaba la portería de una manera bastante violenta, con ese lanzamiento abajo. Y jugando ahora el equipo portugués, del que destacábamos ese juego con pivote, con una línea que una de sus grandes armas. Metralla larga de lateral derecho. Ahora queda para Nuno Miguel Barros ahí en el centro. Nuno Miguel con ese lanzamiento armado lateral. Lado bajo que hacía por sorpresa Pablo González. Talento también en la portería del Cisne. Muchísimo Pablo González, fruto de la cantera del Carballal. Un futuro prometedor y que asiste día a día a todo un máster en portería, ¿no? Con Jorge Villamarín. Jorge, un portero con muchísima experiencia, un trabajador incansable, verlo entrenar todos los días en el pabellón da gusto porque es un tío que no se deja nada nunca. Jugando Cisne ahora, ese lateral izquierdo, Preciado, que da continuidad para Javiva, que supera por el palo corto a Thiago Almeida. Javi Vázquez, una
una parte del escudo del Cisne, diría, ¿no? Sí, ya hemos perdido la cuenta de los años que lleva Javi en el club. O sea, lleva desde prebenjamines enrolado en el Cisne, ya incontables los años que lleva aquí dentro. Posible pensar el Cisne ahora mismo sin el eterno jugador Javi Vázquez, jugando de San Mamés ahora buscando pivote una vez más y ojo porque se puso a bailar con la más fea. Iván no hace amigos. Iván tiene claro su trabajo, que es defender y eso lo hace muy bien. Ahí está querido mover el músculo el jugador portugués. Lanzamiento ahora a media distancia de número 3, ese zurdo portugués. Supera a Pablo González y bueno, muy permisivo a la defensa, ¿no? Este lanzamiento de Preciado haciendo de las suyas. Preciado, otro de los grandes armas de este Cisne. Jugador completísimo. Ahí lo tenemos, sumando para su equipo. Bueno, si decíamos antes, ¿no?, que el partido contra el Teucro empezaba con un registro goleador bajo, ahora vemos que 7 goles en 5 minutos. Esto promete, Toño. Sí, no, las defensas son prácticamente inexistentes, han permitido llegar a los laterales a lanzar muy cerca de la línea de 6 metros, lo que permite que los ataques fructifiquen. Entonces, vamos a ver, ahora parada de Pablo, tras lanzamiento del central portugués. La intervención del portero, el Cisne, permite ahora al equipo sumar y aumentar su ventaja con este 5-3, ese lanzamiento en apoyo de Pombo. Pombo que también está en buena forma, ese lateral derecho. Y en estos primeros minutos el Cisne que apuesta con una primera línea, con un poderío de lanzamiento interesante, ¿no? Con Daniel Neves en la izquierda, con Pombo en la derecha y con Preciado en el centro. Son 3 cañoneros que no tienen dudas en cuando le dejan lo más mínimo metro, coger y lanzar, un paso y adentro. Jugando ahora Samu Méndez con ese cruce con pivote, bola lateral derecho, ese cruce por Ramón Arbolella que captura esa bola suelta, se apoya en Pombo, balón que vuelve para Román, y transforma Román Arbolella, ese contraataque en segunda oleada y lo tenemos un balón de origen lalinense. Ahí lo tenemos, jovencísimo también, muchos años también la cantera del Cisne, jugando el San Mamés ahora en ataque, construyendo Tomás Ferreira en el centro, busca con uno ese falso cruce que ya hemos visto en el primer partido, buen extremo y calidad en la definición por parte del extremo izquierdo, que supera a Pablo González con ese lanzamiento liftado. Como el Cisne no va a esperar mucho a buscarle la réplica, vuela Carlos Álvarez para transformar, superando a Thiago Almeida. Y ojo que Carlos se pone nervioso cuando lanza. Sí. Le da tiempo con el salto y la calidad que tiene, le da tiempo a saltar, ver el portero, localizar perfectamente. Muy plástico en la definición. Álvarez se pone este 7-4. Pues, a favor del equipo Pontevedrés, jugando ahora trayectoria larga al pivote. 7 pasos. El Cisne que corre, Pombo en zona derecha, se apoya Preciado. La central, Daniel Neves que busca situación de lanzamiento, Preciado de nuevo buscando a pivote, Román que luchaba por esa bola, recibía esa falta, aunque sigue en posesión del equipo de Jabato. Jugando zona derecha Pombo. El Cisne que sale también con un equipo bastante parecido a lo que puede ser un sitio inicial en Liga, ¿no? Sí, cambiaríamos a lo que es el pivote por Bilbao, que está es positivo COVID, entonces no está jugando, pero sí, cualquiera de estos, este 7 valdría para un inicio de un partido de liga. Bueno, tenemos que los entrenadores de inicio no quieren guardarse nada, ¿no? Tenemos las rotaciones más avanzado el partido. En cualquier caso, hay como un tren de mercancías. Conseguía superar a Thiago, ese balón que impactaba en el palo. Ojo porque corren los portugueses, Nuno que se apoya en el pivote, pero
conseguía conectar y explicaciones no se entendieron. Bueno, tengo que decir que lo que hemos visto del equipo portugués, tengo especial predilección por Nuno Miguel Barros. Sí, un jugador con mucha movilidad, mucho pase a pivote y bueno, ya ha metido 3 goles de cadera que han sido muy bonitos para el público. Es un jugador que es joven y que tiene mucha movilidad, tiene cosas que ofrecernos. Creo que centraliza un poquito también el alma, ¿no?, de este equipo, el carácter, está dirigiendo a sus compañeros, dando órdenes. Un poco eso, el alma de este equipo, conecta muy bien con pivote, que lo intentaba ahora. No conseguía ahora encontrar el receptor, pero un jugador que le da personalidad a este equipo, a este San Mamés, que recordemos milita en la segunda división portuguesa. Actualmente ocupa la 10ª posición en esa liga y ha acudido aquí con bajas sensibles, con jugadores, sin algunos de sus jugadores más goleadores, en un registro de goleadores más altos, pero aún así está dando la cara en este partido, jugando ahora ataque posicional para el equipo portugués, jugando en zona derecha. La que lleva para Nuno que buscaba esa acción de lanzamiento, pero estaba Pombo invadiendo la zona del área y por tanto 7 metros a favor del equipo portugués. Intentó forzar la falta en ataque, pero estaba pisando. José Nuno González, el encargado de ejecutar este 7 metros, que entraba desde el banquillo delante de Pablo González, que es capaz de desviar ese lanzamiento. Con el 7-6 se aproximan los portugueses, un solo gol de diferencia y todo por decidirse cuando atravesamos el Ecuador de la primera parte, jugando el Cisne sin cambios por ahora, el 7 por parte de Jabato. Vemos ahora esa disosión larga en la zona de Daniel Neves, jugando Preciado, buscando su espacio en el centro. Daniel Neves que llega con espacio por delante y ojo, peligro, miedo para el portero del equipo portugués, con ese lanzamiento duro. Sí, un lanzamiento poderosísimo, aún por encima, casi en 6 metros, si te impacta, te hace daño. Mamedes que juega con 7 en pista de nuevo, tira portería para jugar esa superioridad y obligará al Cisne a trabajar con ese lazo de disuasión, ¿no?, de generar dudas en el equipo rival y jugar con ese aspecto psicológico que es el saber que estás jugando sin un portero detrás. Eso también influye, ¿no?, y favorece ese trabajo de inflaciones. Jugando equipo portugués, Carlos que recupera esa bola. Buena acción defensiva, la bola que lleva para Javi Vázquez, que sigue oposición, consigue meter el gol número 9-6 en el marcador. Diría que no le está sacando mucho rédito el equipo portugués a ese ataque con 7. No, ya en la primera parte ha tenido varios fallos de pase, que ha permitido marcar al Teucro varios goles fáciles y ahora estamos viendo que lo mismo. En esta ocasión un fallo en el pase ha hecho que otro gol con portería vacía. Es una regla que bueno, como comentábamos antes, te puede dar mucho pero también te puede quitar. Bueno, en cualquier caso entiendo que estos partidos son oportunos para hacer probaturas, ¿no?, para poner en práctica y darle minutos a esas estrategias. Bueno, el equipo portugués no ha dejado de hacerlo después de recibir ese gol, pero también es un sistema que depende mucho de la confianza del equipo, ¿no? En el momento en que ves que el equipo duda, quizás es mejor salvaguardarse de las espaldas y jugar con el portero en su sitio. En cualquier caso, amenaza de pasivo ahora para el equipo portugués, que no está encontrando un resquicio por el que colarse. No sé, era Nuno que busca ese 2 contra 2, Nuno que busca pivote. Lo que se suele llamar lo mandó a la guerra su compañero. Pero bueno, esta tarjeta amarilla que invalida la amenaza de pasivo. Podrá volver a empezar a construir el equipo portugués. Nuno dirigiendo a los suyos con Joao en el derecho. El izquierdo para Tomás Ferreira. Se puede decir la primera línea más fuerte que trae el equipo portugués. Intenta ahora en zona izquierda Bruno Vázquez, el que defiende en ese lado.
ocupando el sitio de Pombo. Un Bruno Vázquez se está rindiendo muy bien también esta temporada, ese lateral derecho, ¿no? Sí, está teniendo minutos muy buenos. Tiene un lanzamiento seco desde muy atrás que no permite prácticamente a un portero verlo. Su estatura engaña, ya que tiene un salto que, que hace que los centímetros ahí no importen. Tiene unas cualidades muy buenas. Bueno, hay otro cambio, vemos que Carlos Ocaña ocupa el centro ahora, en el sitio de Preciado. Y ese lanzamiento de que hablaba ahora Toño, ese lanzamiento seco de Bruno Vázquez, pero delante tiene un buen portero también, como es Thiago Almeida. Adivinó ese lanzamiento. Vamos a Dani López también ocupando el extremo derecho. Completan esa intervención de cambios. Carlos Ocaña que llega área contraria, busca ese lanzamiento poderoso por el palo corto. Consigue transformar ese contraataque y poner el 10-6. Nos restan 5 minutos para el descanso. Y el Cisne que quiere poner piedra de por medio. Se lo toma con calma el equipo portugués. Quizás esperábamos más ritmo, ¿no? De una de las características de los equipos portugueses. Más ritmo por parte del equipo portugués. También es cierto que le faltan algunas de sus balas en los extremos. Pero sí que es cierto que el ritmo lo están poniendo más los equipos locales. Vamos ahora ese golpe en la cara al bueno del 1. 2 minutos claros para Conde. Ha impactado en la cara. Y son 2 minutos claros. Como gestiona esta superioridad el equipo portugués. Es una buena oportunidad para recortar distancias. En el momento ahora, balón para el Cisne, parece. Efectivamente, balón para el Cisne, a pesar de esa exclusión. El equipo portugués que parece no tomar la iniciativa con esta superioridad numérica. Antes sí que habían cambiado una defensa 5-1, que la planteaba un 6-0, se mantienen atrás y veremos. El Cisne que vacía portería, jugando este 6 contra 6 posicional, reduciendo la desventaja de esa exclusión. Haciendo pasar los segundos también. Madurando el ataque el equipo de Cabato. Permuto ahora a la izquierda, jugando Carlos Ocaña para Daniel Méndez. Daniel Méndez que juega con Bruno Vázquez que encuentra Arbolella. Ese balón que atravesó uno más para el Cisne. 11-6 en el marcador, 4 minutos para el descanso. También han hecho el cambio de Carlos por Dani en el extremo derecho. A ver qué nos ofrece Dani. Fruto de la cantera del Cisne, la prolífica cantera del Cisne. Tuvo un año de Erasmus, se puede decir, creo. Sí, el nuevo puede ser. Sí. Ahí lo tenemos retornando a las filas del Cisne. Una garantía también en su extremo derecho, aunque quizás no sea el mejor momento para decirlo. Acaba de fallar ese contraataque, pero bueno, un jugador muy efectivo, ¿no? En ese extremo derecho y que puede incluso dar minutos como lateral. Un brazo muy largo y mucha envergadura que hace que el lanzamiento sea muy complicado de leer para un portero. Muestra de esa profundidad de banquillo por parte del Cisne. Buscaba ahora el Sam Méndez a conectar con pivote. No lo conseguían y ahora el Cisne que es el que pone un poquito de calma. La conexión que en el primer partido ha funcionado tanto en el equipo portugués de conexión con pivote, aquí se está viendo que igual el cansancio está pasando factura y de momento no han conseguido conectar. Bueno, jugando ahora con trayectorias muy largas el Cisne, Bruno Vázquez que encuentra un espacio libre ahí en el centro. Se abrieron las aguas. Precipitación de Thiago Almeida, que se vino arriba, ¿no? Con esa intervención, pero no cogió por sorpresa a Pablo González, que estaba atento el portero vigués. Jugando con calma y tenemos a Conde ocupando la zona de pivote. Conde que sirve para todo, ¿eh? Sí. El año pasado en Asobal llegó a jugar de
de extremo para evitar un cambio a Jabato. Estuvo haciendo minutos en el extremo y no lo hizo mal. Y ahora veo que hasta se atreve con el pivote. Un especialista defensivo como él, que prácticamente no tiene minutos en ataque, pues es un arma para todo. Sí, yo ya recuerdo en el Octavio, en su primer año en plata, creo, que jugaba de extremo izquierdo en ataque. Un jugador que siempre se han peleado los entrenadores de colocarlo del lateral, ¿no? Un poco por su físico. Y al final, mira, lo vemos jugando a la posición de pivote también. Jugando ahora Cisne, ese lanzamiento poderoso de Daniel Méndez, ahí ese lanzamiento, cortaba en el palo. Este jugador sin contacto es letal. Este jugador, de cuando se le deja el brazo suelto, te localiza en cualquier sitio. Sí, no es buena idea, ¿no? Dejar a un jugador como Daniel libre, porque tiene ese lanzamiento poderoso y por salvaguardar también la salud del portero, todo hay que decirlo. Jugando el equipo portugués ahora, trayectoria al medio, es el número 54 que juega con uno que a punto estuvo de perder ese balón. Para la zona derecha, Tomás Ferreira, Tomás que busca un espacio, acción de pasos, Cisne que quiere dar tregua, corriendo ahora Bruno Vázquez jugando extremo contrario a Javi Vázquez, ese lanzamiento de calidad que superaba a Thiago Almeida, impactaba en el palo pero no conseguía introducirlo en la portería, la lleva ahora Nuno con el brazo suelto y el talento desbordante. Ha llegado a 7 metros sin contacto. Cuando dejas a un central ahí totalmente libre, con un poco de calidad. Cerramos esta primera parte con ese lanzamiento de Carlos Ocaña. Superaba a Thiago Almeida y ponía el 14-7. Bueno, mucha diferencia, ¿no? Para lo visto, después de este arreón final, parecía que las cosas estaban un poquito más equilibradas. Sí se veía un Cisne superior, pero sí que es verdad que este arreón final ha extendido esa diferencia hasta los 7 goles. Y bueno, ¿ves capaz al Sao Mamés de recortar distancias y meter en problemas al equipo de Jabato? Es complicado. Han tenido varias pérdidas en ataque varios pases que han complicado la vida a los pivotes, con varios pases abajo, muy complicados para darle continuidad y han hecho que el Cisne pueda correr. Ajustando un poco en el ataque y cerrando también en defensa, porque hay lanzamientos muy claros, podrían, pero se ve complicado. Sí, hablabas antes también del factor físico. El Cisne tiene una profundidad de banquillo, la verdad es que bueno, tiene todo el mundo muy entonado, todo el mundo aportando, todo el mundo corriendo. Y el Sao Mamés sí es verdad que viene de jugar 40 minutos contra el Teucro y eso quieras que no, con las bajas que tienen, pues los jugadores importantes lo notan y ese quizás de ahí no ese bajón de rendimiento. Sí, no, o sea, ahora mismo pues algunos de los jugadores han jugado ya 60 minutos, que es como un partido entero y aún les quedan otros 20. Hay que ver si tienen más rotaciones. Falta el extremo zurdo, que de momento no ha jugado nada aquí en este segundo partido y hay que ver si intentan correr, que es lo que se vio que le funciona bien al equipo portugués. Bueno, no le queda muchas más opciones que correr y buscar una segunda parte rápida para intentar recortar distancias y tener opciones de llevarse el partido. En cualquier caso, diferencia de 7 goles, tiempo de descanso en el Municipal.
El balón ya se mueve en el Municipal de Pontevedra. Segunda parte de este segundo partido del primer torneo internacional Ciudad de Pontevedra. Y es en la Asociación Académica San Mamede. Mueve balón ahora en este ataque posicional con una desventaja de 7 goles. El Cisne que está imponiendo su superioridad en estos primeros 20 minutos. Veremos ahora la segunda parte. Y parece que el nivel de intensidad defensiva se mantiene. Con Román Arbolella y Iván Calvo, que están, la verdad es que, poderosos en esa zona defensiva. Transición rápida para el Cisne. Preciado, que juega con Carlos Ocaña. Pombo recibe, busca con Arbolella. Y Arbolella, que no es capaz de superar al portero. Luis Duarte, que ocupa ahora la portería portuguesa. Pero buena asistencia de Carlos Pombo, se pase sin ver. Pero Román, que no era capaz de introducir el balón en la portería. Un lanzamiento franco. Y bueno, importante también que aparezca un poquito más la portería, ¿no?, del San Mamés para tener alguna opción en esta segunda parte. En la primera parte, Thiago ha hecho 2 paradas, las 2 a Bruno. Bueno, a ver si aporta más Luis Duarte para igualar un poco y que tengamos un poco de emoción. Pero bueno, tiene delante también en la otra portería a Novas, que también es una auténtica garantía. Jugando el equipo portugués ahora ese balón que buscaba extremo izquierdo. Era desviado por la defensa, tendrá que seguir buscándolo, pero bueno, sí que se ven dificultades en el ataque de los portugueses para encontrar soluciones y de lanzamiento. Ahora intentaba Miguel Barros, el balón que se perdía por encima de la portugués, contrarrestar el ataque del Cisne. No fructifica ese contraataque, iniciaron ahora el ataque posicional. Pero bueno, lo que decíamos, sí ha perdido un poquito de ritmo el partido. Parecen ya más minutos protocolarios por parte del equipo portugués, sobre todo, que se ve con menos intención. Pero bueno, ahí tenemos eso que tienen tan mecanizado, ¿no? Ese juego con pivote, ahí tenemos y sacan 7 metros. Así muy abajo, el pivote también tiene que trabajar ahí abajo. Sus compañeros lo están haciendo sudar duro. Un trabajo ahí de ganar la posición por parte de Artur Caetano. Y 7 metros que ejecutará. La intervención de Juan Novas. Ante ese lanzamiento, Juan Novas. Ante ese lanzamiento de eso es el Nuno González. Carlos Pombo, que se va. Ahora sí que encuentra la red. Ese lanzamiento que castiga la portería del San Mamés. Carlos Pombo, que también es un jugador que depende mucho de esas rachas buenas, ¿no?, que tiene. Que encuentre portería es una gran noticia para el Cisne. Desde arriba, con ese salto que tiene y el brazo, desde arriba el mundo se debe de otra forma. De que no tiene tantos centímetros, desbloquear un lanzamiento de un lateral tan alto sería complicado. Bueno, ahora sí que Román Arbolella consigue superar a Luis Duarte. Buena conexión ahora con pivote, con esa asistencia. Y sí es verdad, ¿no?, que esos jugadores con esa envergadura como la de Carlos Pombo, pues digamos que lo tienen ligeramente más fácil, ¿no? No voy a hablar de mi etapa como jugador, pero he tenido bastantes más dificultades. Digamos que tenía que buscar en otro sitio las soluciones. Jugando el equipo portugués. Buen lanzamiento ahora seco por parte de Tomás Ferreira. Está tirando de orgullo también para levantar esas acciones ofensivas. Lo vemos, cambio en ese extremo derecho. Es Diego López el que ocupa ahora esa posición. El jugador número 18 que contacta ahora con el balón. Y ocupando el centro, otro fruto de la cantera, Denis Iglesias, hermano pequeño de ese lateralazo que tiene el Cangas en Asobal, de David Iglesias, jugador procedente de la cantera del Bueu. Ahí lo tenemos en el juvenil del Cisne, aportando también, teniendo minutos en el equipo de Jabato.
Lanzamiento ahora lo intentaba equipo portugués, ese lanzamiento que se perdía por encima de la portería. El ritmo ya ha bajado mucho, ya prácticamente no intentan correr y es complicado levantar un partido. Bueno, lo que decías tú, ¿no? Al final llevan 70 minutos de juego en un momento de la temporada en el que tampoco estás en un pico de forma. Complicado también gestionar esos minutos, especialmente cuando el factor competitivo no te está espoleando tampoco, ¿no? Porque con un marcador de 18-10, un partido en el que ves que no vas a ser capaz de remontar, bueno, se complica un poquito el sacar esas fuerzas de flaqueza. Lo intentaba ahora Dries Iglesias en ese lateral izquierdo, en esa llegada en contraataque, pero aparecía el pie derecho de Luis Duarte. Que sacará de portería. Jugando ahora en zona derecha con João Pedro Neves. Vamos ahora con qué construye el ataque. Jugando ahora con esos dos pivotes vaciando portería. Ese 7 contra 6 que ya hemos visto a lo largo de los dos partidos. Bola que llega a superioridad bien gestionada, esa superioridad numérica. Y esa bola que llega al extremo izquierdo con claridad y supera a Juan Novas en ese lanzamiento. Una acción colectiva ahora por parte del equipo portugués, que esta vez sí que le han sacado rédito a ese 7 contra 6. Jugando ahora hay cambios también en el equipo pontevedrés. Bruno Vázquez ocupando lateral derecho. Ahora equipo jovencísimo en pista, dando quizás a Juan Novas en portería. Ahora mismo es el mayor de todos pista. Bruno Vázquez también, el que aporta en ataque un poco de veteranía, pero los que estamos viendo, bueno, creo que es 3 jugadores en edad juvenil. Román y Carlos son juniors de primer año, diría. Y luego Bruno, que bueno, ahora mismo no tengo muy claro. Sí, un jugador también muy joven. Pero bueno, ADN del Cisne también, ¿no? Esa juventud. Buena acción ahora ofensiva. Está encontrando bien ahora el Cisne a Román Arbolella en el pivote. Y ahora sí, liderando esa defensa Iván Calvo, como no puede ser de otra manera. Liderando la defensa y las pesadillas del equipo rival. Jugando ahora Joao en zona derecha para Tomás. Y esa bola que impactaba en el pie del jugador pontevedrés. Ahora que siguen posesión del equipo luso, jugando en zona derecha Joao Pedro Neves. De nuevo ese 7 contra 6. Poniendo a pruebas ahora Tomás Ferreira para Joao Pedro Neves. Joao Pedro que buscaba pivote, lo encuentra después de un poco de incertidumbre. Supera a Juan Novas. Una opción que hemos visto mucho, ¿no?, por parte del equipo portugués. Y la verdad que han dado buena muestra de esa capacidad que tienen para jugar con el pivote. Ha currado hoy, se ha ganado el bocata después del partido. Ha currado, se ha pegado contra las defensas. Tremendo ahora el cañonazo de Carlos Ocaña. Ese disparo seco abajo. No, aparte es que incluso con los cambios, todos los pivotes que han participado en el equipo portugués han sacado rendimiento. Vemos ahora a Artur Caetano ocupando la zona derecha, Gustavo Sánchez en la zona izquierda, pero también cuando José Nuno González ocupaba la zona del pivote también lo han encontrado con
con asiduidad. Porque se ha hecho daño uno de los jugadores del equipo portugués. Es Joao Silva, si no me equivoco, extremo derecho. Parece que se recupera y vuelve a atacar el equipo de Sao Mamedes, jugando en zona derecha. Joao Pedro Neves jugando con Tomás, que con algo de fortuna consigue sumar un gol para su equipo. Supera a Juan Novas y pone el gol número 13 para su equipo. 20-13, diferencia de 7. La bola que llega para Rubén Sequeiros. Supera al portero y recibe este caluroso aplauso de la afición del Cisne, que disfruta con cada una de las aportaciones de los jugadores de la cantera. Una gran noticia de que está asegurada la continuidad, ¿no?, y el futuro del equipo. Estos años el club ha trabajado muy bien en la cantera y ha sacado muchos jugadores que le dan una continuidad y le dan un futuro prometedor al club. Y sobre todo también la valentía a la hora de